No olvides al Nahual. Durante los últimos 2 años, nos habíamos cambiado a 3 casas distintas. Eso a mí, como adolescente que era, me fastidiaba porque no podía mantener las amistades que hacía, y la verdad, me costaba trabajo hacerlas por mi carácter tímido. Finalmente, llegamos a una que parecía que iba a ser la definitiva. En la parte trasera había un enorme jardín que tenía unos aguacateros, columpios y una resbaladilla. Eso me gustó, pero me gustó más que me quedé con la habitación que daba justo a ese jardín. Como una de mis aficiones desde niña había sido mirar la naturaleza, pensé que sería feliz en ese lugar. Los primeros días fueron agotadores por la mudanza que tuvimos que hacer entre mis papás y yo. El último día en que acomodamos los muebles, fui al coche de mi papá para tomar unas cajas que tenían cosas mías. Recuerdo que sentí una mirada penetrante. Yo enseguida volteé hacia todos lados para ver quién me estaba mirando, pero no había nadie. De hecho, esa calle era bastante solitaria. Me confundió eso, pero seguía acomodando las cajas para poder cargarlas, y quizá por el destino, o como quieran llamarle, de manera accidental volteé hacia mi derecha, y fue cuando vi unos ojos asomándose a través de la ventana del vecino. No se veía su rostro porque lo cubría una cortina oscura, pero esos ojos eran lo único que se apreciaba. Me asusté y de inmediato me fui. Cuando entré a la casa, mis papás al verme pálida me preguntaron qué me había pasado. Les conté todo, pero me dijeron que no me preocupara y que todo estaba en orden. Aún así, esa mirada no me la podía quitar de la mente por más que pasaron las horas. Durante la cena, les pedí a mis papás que fueran a visitar al vecino para saber quién era, porque yo seguía viendo la imagen de sus ojos en mi mente, y no entendía por qué, pero ya me estaba dando miedo. Mi papá accedió, y al terminar de cenar, fue a tocar la puerta del vecino. Nadie abrió, y como mi papá no creía que algo malo estuviera pasando, me dijo que me tomara un té de tila y me fuera a dormir en vez de estar inventando cosas. Me molestó mucho, pero al final eso me hizo pensar que quizá sí estaba malinterpretando todo. Me acosté y crucé los dedos para que el descanso me hiciera olvidar todo ese episodio. Pero no pude dormir a gusto, porque me desperté en 4 ocasiones por la misma razón. Sentía unas manos que tocaban mi cuerpo, y la sensación era tan real que despertaba al momento. La 4ª vez que me desperté, al abrir los ojos pude notar una sombra de una figura pequeña, pero lo más aterrador es que la mirada de esa cosa era la misma que se había asomado por la ventana. Rápidamente encendí la luz y la sombra se esfumó. Me inquieté mucho porque nunca antes me había pasado. Con todo eso sucediendo, decidí quedarme despierta. Ya no quería sentir miedo, por eso preferí no dormir, aunque eran las 3 de la mañana. Me escondí debajo de las cobijas. Me sentía como una niña de 5 años. De repente, escuché el rechinido del columpio. Me extrañó mucho porque no hacía viento y tampoco teníamos mascota. Me asomé y, para mi sorpresa, el columpio se estaba meciendo mucho, como si alguien hubiese estado jugando ahí. Me armé de valor y bajé a revisar. Encendí las luces traseras. Tomé de la bodega el bat que mi papá había guardado y fui hacia el jardín. No había nadie, tal como lo había visto desde la habitación. Para el momento en que bajé, el columpio ya se había detenido, pero en cuanto di la vuelta para volver a entrar a la casa, se empezaron a mover 2 columpios. Me dio tanto miedo que solté el bat y me eché a correr. Casi cuando estaba a punto de llegar a la casa, un animal extraño se abalanzó sobre mí. Era una ardilla. Me arañó el cuello tan fuertemente que me empezó a salir sangre de las marcas. Mientras me arañaba yo gritaba, di patadas e intenté defenderme. Por suerte, mis papás oyeron mis gritos y fueron a buscarme.
Cuando estuvieron junto a mí, me preguntaron qué me pasaba y yo les respondía que me quitaran a la ardilla. Pero entonces mi papá me tomó de los brazos y me dijo que ya no había nada. Cuando se dio cuenta de las heridas, entendió que no se trataba de una broma. Me pidió que no volviera a salir sin importar qué ruido escuchara. Entramos a la casa y mientras mi mamá me curaba las heridas, les conté todo. Pero ellos siguieron sin creerme. En ese momento entendí que estaba sola y que si quería averiguar qué estaba pasando, tenía que ser yo quien se encargara del asunto, y así lo hice. Al día siguiente, lo primero que hice fue ir a tocar la puerta del vecino, y esta vez sí respondió. Era un hombre de baja estatura, calvo y con una pronunciada joroba. En cuanto abrió, me miró con lujuria, y yo me sentí tan incómoda que preferí irme sin decir nada. Pero antes de que diera la vuelta, él me detuvo tocando mi mano. Sus manos eran ásperas y arrugadas. En cuanto sentí cómo me tocó, quité mis manos, pero él, sin decir nada, me siguió mirando. Entonces, no sé de dónde reuní tanto coraje, y le dije que si me seguía molestando iba a llamar a la policía. Él simplemente respondió, «Nos veremos más tarde». Sabiendo que estaba sola, llamé a una de mis tías que sabe de muchos temas. Le conté todo y me preguntó si estaba segura de que la mirada de esa sombra coincidía con la mirada del Señor. Le respondí que sí, y entonces me habló de la existencia de los nahuales. Yo, para ser sincera, no conocía acerca de estos temas. De hecho, yo pensaba que todas las historias paranormales que alguna vez me habían contado eran solo leyendas urbanas. Me dijo que si me seguía molestando debía irme del lugar. Yo sabía que eso era imposible porque acabábamos de llegar a la casa y además mis papás, como no me creían, no me iban a apoyar. Siguieron pasando las horas de ese día y llegó la noche. Intenté permanecer despierta el mayor tiempo posible, pero como a las 2 de la mañana me venció el sueño. Esta vez tuve una horrible pesadilla en la que veía que el hombre encorvado se transformaba en ardilla y rondaba por toda mi casa hasta llegar a mí. En el momento en que la ardilla saltó sobre la cama, yo me desperté. Encendí la luz y me tranquilizó no encontrar nada extraño. Pero en cuanto la apagué, escuché que algo arañaba las ventanas. Con miedo me levanté para correr la cortina y enseguida pude ver a esta ardilla. Solté la cortina y me eché a correr a la habitación de mis padres. De nuevo, no me creyeron, y lo peor es que cuando mi papá fue a revisar la habitación y el jardín, no había nada. No sabía qué hacer y rompí en llanto. Mis papás, al verme en esa crisis, aceptaron que mi mamá fuera a dormir conmigo. Eso me tranquilizó. El resto de la noche seguí soñando al hombre en diferentes escenas. En algunas era hombre, en otras una ardilla, pero sin importar su forma, siempre iba detrás de mí, y cuando me alcanzaba, despertaba del sueño. Sin remedio, las siguientes noches fueron iguales. A veces sentía las manos que me tocaban, otras veces veía la sombra. Aquellos 3 meses fueron un verdadero infierno. Mis papás tuvieron que hacer un viaje al que no me podían llevar. Yo les pedí que no me dejaran sola, pero ellos dijeron que a mis 16 años yo tenía edad para quedarme ahí. Ya tenía edad para enfrentar mis miedos. El día que se fueron, yo tenía el presentimiento de que las cosas iban a ser muy malas. Me quedé en la sala con el bate en las manos, esperando el momento en que apareciera este hombre. Esa madrugada tomé café para permanecer despierta. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando escuché que arañaban la puerta. Me acerqué lentamente para abrir, pero al hacerlo no había nadie. Me quedé unos segundos esperando a que el animal saliera del escondite, pero lo único que pasó fue que escuché que tocaron la puerta del zaguán. Me dio mucho miedo abrir, así que pregunté quién era.
Una voz ronca me respondió que había llegado el momento de conocernos. Yo no contesté nada, pero el hombre se enojó y empezó a patear la puerta. Corrí el teléfono de la sala y llamé a la policía. Mientras tanto, le pedí que se detuviera porque yo no le estaba haciendo daño. En cuanto se escucharon las sirenas de las patrullas, este hombre dejó de golpear la puerta. Una vez que los policías estaban conmigo interrogándome, les pedí que me ayudaran porque estaba en peligro con ese hombre ahí. Como ya casi amanecía, una oficial se quedó a vigilar la casa en su patrulla. Aunque yo seguía sola en casa, el saber que la oficial estaba cuidando el lugar me hizo sentir segura, aunque no lo estuviera de todo. Ya de mañana, le hablé a mi tía y le pedí que me dejara ir a vivir a su casa. Ella accedió y en unas horas pasó a recogerme. Una vez que ya tuve listas las maletas, el hombre salió de su casa y se detuvo afuera de su puerta. Me veía con odio mientras mi tía aceleraba el coche. Ella me dijo que no le hiciera caso y que lo único importante es que ya podría estar a salvo. Acordamos decirles a mis papás las dos juntas una vez que ellos llegaran, pero eso nunca pasó. Nos llamaron de la policía para informarnos que mis papás habían sido encontrados muertos en la casa. El motivo de su muerte fue un animal salvaje. Desconsolada, abracé a mi tía y le dije que había sido el nahual. Ella solo respondió a mi abrazo. Cada que puedo, llevo flores al panteón, y cuando estoy ahí, me es inevitable recordar a ese hombre. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Claudia A.